la palabra del Señor para que sea la base para nuestro pensamiento en esta noche en Filipenses 4, versículo 4. Filipenses capítulo 4 y versículo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4, donde el apóstol Pablo está diciendo estas palabras: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo, seguramente ese carácter más grande que produjo el cristianismo, escribe una carta a los creyentes en la ciudad de Filipos. Filipenses, seguramente como carta, como epístola, no alcanza la profundidad teológica de Romanos o las alturas doctrinales de Efesios, pero posiblemente sea la carta más cordial que podemos encontrar en las escrituras del Nuevo Testamento. Muy probablemente el apóstol estaba en la cárcel mamertina, allí en Roma, y pocos años antes de su martirio, tal vez 3 o 4 antes de su martirio, esta carta brota de la pluma del apóstol Pablo con toda la expresión, con toda la gentileza que el apóstol tenía y cariño para sus hermanos allí en Filipos, que evidentemente era una de las iglesias preferidas del apóstol por el aporte que permanentemente daba para su sostén como misionero. Pablo no era un preso de Roma. Pablo era un preso por la causa de Jesucristo, no por otra causa. Así que en medio del sufrimiento del apóstol, en medio del frío, del hambre, de la soledad, de todas aquellas cosas que rodeaban esa situación tan penosa para el apóstol Pablo, tan indigna para el apóstol Pablo, la dignidad y la autoridad suyas se hacen más grandes. Como alguien dijo, aunque sus pies están atados, sus rodillas y su pluma no lo están. Así que escribe esta carta, y esta carta está dirigida no a un grupo selecto de creyentes de aquella iglesia en Filipos, tampoco escrita para pastores o para ancianos de la iglesia, para los cristianos más maduros, para los enseñadores o enseñadoras que hubiera en la iglesia, para los creyentes más ilustrados. De ninguna manera, está escrita para todos. Está escrita para jóvenes y ancianos, para nuevos en la fe y creyentes de años en los caminos del Señor. Fíjense cómo empieza esta carta. Acompáñenme en el capítulo 1 y versículo 1 de Filipenses. Dice allí: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Es evidente el orden que estamos leyendo. Primero dice todos los santos, después dice los obispos y diáconos. Y esto es así, hermanos, porque no hay jerarquías en la iglesia del Señor. No hay autoridades humanas en la iglesia del Señor. Lo importante es la grey. Lo importante es el rebaño del buen pastor, sus ovejitas, el pueblo que él ganó con su sangre. Los apóstoles, los ayudantes de los apóstoles, los obispos en las iglesias, es decir, los ancianos, los diáconos son siervos de Jesucristo, a quienes se les debe, por supuesto, el respeto y la consideración, pero son siervos del Señor. Y ese es el título, siempre digo, más honroso que un hombre o una mujer de Dios puede aspirar: siervos de Jesucristo. No está tampoco escrita para una clase especial de creyentes, diríamos creyentes espirituales, impecables. No existen los cristianos impecables, lo sabemos bien. Todos los creyentes tenemos altos, tenemos bajos, como Pedro, como Elías, como los grandes hombres y mujeres de Dios de todos los tiempos. Débiles, frágiles, sujetos a pasiones. El doctor Martin Lloyd-Jones, ese gran escritor que vale la pena leer todo cuanto llegue a nuestras manos, dijo en uno de sus libros una frase que siempre
me impactó y que he citado varias veces. No hay cosa más desalentadora que hablar con alguien que parece estar siempre viviendo en la cima de la montaña. Ninguno de nosotros, hermanos queridos, está viviendo permanentemente en la cima de la montaña. Digo, en términos espirituales, obvio. Pero cuán necesario es estar siempre subiendo y llegando a alturas espirituales de comunión, de santidad, de compromiso con el Señor. Entonces Pablo escribe a personas que tenían como nosotros luchas, conflictos, errores, pecados, incapacidad, dudas, caídas, incluso como el mismo Pablo tenía. Es cierto que tenemos todas estas cosas, pero también es cierto que Dios las conoce y que Él las suple su abundancia en su infinita gracia, suple su perdón, su restauración, su provisión. Y esto cuando con profunda sinceridad y humildad buscamos su rostro con temor reverente. Por eso Pablo puede decir confiadamente en Filipenses el capítulo 4 y el versículo 13, en esta misma epístola, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro que somos débiles y frágiles, claro que no siempre estamos en la cima de la montaña, pero claro también que todo lo podemos en Cristo que nos llena de poder, que nos fortalece. El apóstol sabe de necesidades, sin duda. Escribe desde la cárcel, dijimos. Pero no escribe con quejas. Escribe con un himno de gozo, consolando inclusive a los demás creyentes. Y hay 4 actitudes de este hombre de Dios que está en prisión, pero que está lleno de Cristo, y que deberían ser nuestras, que yo quiero considerar en los versículos que leímos en esta noche. En primer lugar, gozo en toda experiencia, versículo 4. En segundo lugar, gentileza en toda relación, versículo 5. En tercer lugar, confianza en toda necesidad, versículo 6. Y finalmente, paz en toda circunstancia, versículo 7. Empecemos por la primera entonces, gozo en toda experiencia. Notemos que el término más usado en la epístola de Filipenses, y lo sabemos muy bien, es justamente esa palabra, gozo, gozarse, regocijarse. 15 veces aparece en la epístola, o sea, una vez cada 7 versículos. Gozo se puede traducir como alegría, es más, algunas versiones lo traducen como alegría, pero creo que el concepto de gozo trasciende la alegría, es más que alegría, porque la alegría puede ser pasajera, puede ceñirse a momentos en los que todo va bien, puede ser solo emocional, circunstancial. El gozo es mucho más que eso. El gozo permanece aun cuando las cosas no vayan bien. El gozo permanece aunque haya adversidad, cuando no hay motivos para alegrarse. Aún en esos momentos el gozo permanece, porque el gozo del que habla Pablo es el gozo en el Señor. Gozaos en el Señor. Como dice Cantar de los Cantares, capítulo 1 y versículo 4, nos gozaremos y alegraremos en Él. El gozo que da el Señor es el mismo que dijo, para que mi gozo, dijo el Señor, esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, sea completo. Así que no es la alegría de ese chisporroteo de astillas en el fuego, diríamos. Es el gozo íntimo, quieto, tranquilo, sereno. Es ese sentimiento profundo del alma que descansa en el Señor, que descansa en sus promesas, en su presencia, en su poder, aun cuando las cosas no están bien. Aun cuando eso sea así, el creyente descansa en el Señor y se goza en sus bendiciones. El gozo es un elemento divino que es dado por Dios al creyente como fruto del Espíritu, y lo sabemos bien, eso está en Gálatas capítulo 5. El fruto del Espíritu es amor e inmediatamente gozo. Siempre me conmovió
Siempre me conmovió oír y ver a cristianos fieles gozosos aún en medio de sus pruebas. Conocí a varios, y conocí a varios de nuestra iglesia. Pero voy a citar solamente dos hermanas. Podría mencionar más, pero voy a citar solamente dos hermanas, dos viejitas. Yo lo conté ya alguna vez, a quienes yo visité varias veces. Doña Julia y doña Genoveva. Vivían en mucha sencillez. Padecían una enfermedad que por supuesto a las dos las llevó a la presencia del Señor. Pero cuando yo las visitaba salía más fortalecido que la fortaleza que podría haberles transmitido, leyendo la palabra, orando con ellas. Nunca faltaba la sonrisa que iluminaba sus rostros, nunca la gratitud al Señor en sus vidas. Sí, hermanos, es cierto que hay motivos de tristeza en la vida, nunca faltan. Es cierto que en esta época sentimos muchas veces depresión, angustia, no sé, soledad y hasta dolor, podríamos decir, por muchas razones. Pero fijémonos que nuestro versículo allí en Filipenses 4:4 no dice gozaos en el dolor. Eso sería absurdo. Eso no lo dice. Dice gozaos en el Señor. Hay tal cosa como el gozo del Señor. Hay tal cosa como lo que leemos en Nehemías capítulo 8 y versículo 10. El gozo del Señor, mire lo que dice, es vuestra fortaleza. Si usted está débil, si usted está triste, si usted está abatido, si yo estoy abatido, y no crea que estoy exento de eso muchas veces. Sin embargo, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando vamos a su presencia, y cuando ponemos nuestras cosas en las manos del Señor, nos levantamos con más fuerza, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza y podemos vivir una vida de gozo. Tal vez no de alegría permanente, pero sí de gozo profundo permanente. Así que el creyente es muy especial, porque el creyente lleno del Espíritu puede estar triste y gozoso al mismo tiempo, porque confía en el Señor, porque es obediente a su voluntad, porque sabe que el Señor es el Señor y está en control de todo en la vida, aunque por momentos la vida sea triste. Pablo es un hombre positivo, no meramente optimista. No es así. No ve todo fácil, todo bien, todo ausente de problemas. No espera en los recursos del hombre, espera en el Señor. Por eso se goza en él. Y este gozo cristiano, del cual habla Pablo, no se inventa, no se disimula, no es hipócrita. Tampoco es una fantasía, una quimera, una ilusión del creyente. No es así. Este gozo, mire lo que le digo, hermano querido, hermana querida, este gozo proviene de un alma satisfecha en el Señor. De aquel que, como alguien dijo, tiene todas las cosas en Cristo cuando le son dadas, y tiene a Cristo en todas las cosas cuando le son quitadas. Como David decía en el Salmo 16 y versículo 2, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. El salmista sigue cantando en el mismo salmo y dice esto, fíjese, el Señor puede ser suyo y mío este salmo también. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. En otras palabras, tú eres mi Dios, eres todo lo que tengo. Tú llenas mi vida y me das seguridad. Y agrega el salmista, Salmo 16, vuélvalo a leer. Sé que hay una hermana entre nosotros, no sé si está en esta noche, que es el salmo preferido. Bellos lugares, dice el salmista, me han tocado en suerte. Estoy tomando de otra traducción. Preciosa herencia me ha correspondido. Yo te bendigo, le dice el Señor, por los consejos que me das. Tus enseñanzas me guían en las noches más oscuras. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso tengo el corazón lleno de gozo,
Mi boca está llena de alabanzas y todo mi ser descansa con tranquilidad. Y finalmente dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Gozo en la experiencia. Segunda cosa, gentileza en la relación. Versículo 5, la primera parte dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Qué es gentileza? Gentileza, podríamos decir, es amabilidad, es mesura, es comprensión, es consideración, es condescendencia, cordialidad, generosidad, bueno, inclusive hasta indulgencia hacia los demás. Claro, indulgencia sin transigir ni en lo moral ni en los principios de la Biblia, obviamente. Pero expresa aquella consideración que significa que cada persona es para el creyente, para una persona gentil, es humana y razonable, aún en los hechos que pueda hacer y que no estén de acuerdo. Sin prejuicios, sin preferencias. En realidad como quisiéramos que hagan con nosotros, ser gentiles de esa forma. Puede también incluir la misericordia o la clemencia que debemos tener frente a las faltas y a los fallos de los demás. Esto nos cuesta bastante, muchas veces. Nos ofendemos muy fácilmente y después de la ofensa siempre viene el enojo, después la crítica, la grieta, el distanciamiento. En vez de la oración intercesora para que el Señor intervenga entre el otro y yo mismo, tenemos que recordar que todos, dice la Biblia, ofendemos muchas veces. Santiago 3:2 lo dice. Y añade, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Cuando dice perfecto no quiere decir impecable, sino un varón maduro, equilibrado, que pueda refrenar todo el cuerpo. Incluso esta gentileza de la que habla Pablo incluye la paciencia para soportar malos tratos o injusticias, sin deseos de desquite. Un creyente lleno de gracia y de humildad es capaz de tener esos sentimientos tan distantes a la mentalidad del mundo. Y así deberíamos ser conocidos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. No hay cosa peor para el Evangelio que un mal testimonio de un creyente. No hay cosa peor. Cuando lo conocemos, cuando lo escuchamos, realmente nos hiere el corazón. Nuestro carácter muchas veces es muy difícil. Es como un potro que tiene que ser dominado a puro rebenque. Salta, brota, se excita por cualquier estímulo. Y a veces decimos, soy así, ¿qué le voy a hacer? Pero eso no es un pensamiento sabio ni propio de un creyente. Nuestro carácter debe ser sometido a Cristo, rendido a Cristo, rendido en oración, pidiendo que el Señor nos haga más parecidos a Jesús, aquel cuya gentileza era inefable con los pobres, con los enfermos, con los descarriados, con las mujeres, con los niños, que siempre estuvo cerca, no para reprochar, sino para recibir. No para condenar, sino para perdonar, para restaurar, para acompañar. Aquel que, aun siendo el Señor de todo, era manso y humilde de corazón, y lo fue hasta la muerte. Gentileza en toda relación, Dios nos haga así. Tercer lugar, confianza en toda necesidad. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. La palabra afanosos significa preocupados. Podríamos poner la misma palabra, preocupados. Por nada estéis preocupados. Ahora bien, este término tiene dos facetas, una positiva y otra negativa. Se puede estar preocupado positivamente. Pablo dice que tenía una gran preocupación. Dice que tenía la preocupación por el estado de todas las iglesias.
En 1 Corintios 12, 25, dice otra cosa también en este modo de preocupación positiva, que no haya, dice, desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. En esta misma carta, capítulo 2 y versículo 20, hablando de Timoteo, dice, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. En otras palabras, se preocupe por vosotros. Pregunto, hermanos, me pregunto, ¿qué tanto me preocupan los hermanos y las hermanas? ¿Estoy orando por ellas, por ellos? Creo que nunca hemos sentido tanta necesidad de orar unos por otros, de pedir al Señor que sane, que dé fortaleza, que anime, que bendiga a nuestros hermanos como en esta época. Es curioso, hoy me llamó un hermano de otra iglesia y me dijo, hermano, dice, usted tiene, pensé que me iba a invitar para alguna reunión, es bastante común ahora, pero me dijo, hermano, ¿usted tiene algún motivo de oración para que nuestra iglesia ore por usted? Les confieso que me dejó así un poco sorprendido, pero gratamente sorprendido. Y dije, bueno, será necesario que oren por mí. Entonces, bueno, le dije algunos motivos de oración. ¿No será que todos lo necesitamos? Ahora, qué tranquilidad nos da saber que hay hermanos que sabemos que están orando por nosotros y nosotros por ellos. Y esa es una buena preocupación. Sepa, hermano querido, sepa, hermana querida, que estamos orando por usted, por nombre, cada día. Sabemos que hay hermanos que lo están haciendo. Gracias a Dios. Ahora, en nuestro versículo tiene una connotación negativa. Se trata de las preocupaciones de la vida. Y entonces, esta preocupación, por nada estéis preocupados, por nada estéis afanosos, es la preocupación, por ejemplo, de aquella parábola del sembrador. Recuerda, cuando la semilla cayó entre espinos, y dice la Escritura, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es la preocupación que tenía Marta también. ¿Se acuerdan? En la casa de Betania, cuando María estaba a los pies del Señor escogiendo la buena parte, y Marta estaba, como le dijo el Señor, afanada y preocupada con muchas cosas. Preocupados con muchas cosas. Claro, uno piensa cuánta inquietud y cuánta ansiedad domina la mente de los hombres, pero también nos alcanza a los cristianos. Hoy en día, el afán, el tener, el que no falte, el cómo puedo progresar, el cómo... Hermano, esa es la preocupación que debemos tener. ¿Cómo llena el alma de zozobra estar en ansiosa inquietud, como dice el Señor en Lucas 12? El remedio, obviamente, no es estar descuidado e indiferente a las cosas o a las circunstancias o las adversidades. El remedio es la oración, y lo dice Pablo acá. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, en todo ruego y además con acción de gracias. Sin duda, el antiguo Salmo es un permanente consejo del cielo. Recuerda, echa sobre Jehová tu carga. Echar, es dejar. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, te sostendrá. O en 1 Pedro capítulo 5 y verso 7, donde dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué es como decir esto? Echando toda nuestra preocupación sobre Él, porque Él se preocupa por nosotros. En nuestra conferencia este año tenemos un tema importante. No sé si lo habrá leído ya, pero el tema es Jesús y la oración. Y estamos orando para que sea un tiempo de reflexión y de aprendizaje. Poco se habla de la oración, poco se lee de la oración. Pero este año, y en pocas horas, Dios nos hablará por su siervo acerca de este tema. Oigámoslo y aprendamos de aquel a quien los discípulos dijeron una vez, Señor, enséñanos a orar. Bueno, hemos visto gozo en toda experiencia, gentileza en toda relación, confianza en toda necesidad,
Finalmente, paz en toda circunstancia. Dice el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es la paz del Dios de la paz, como dice el versículo 9. Es la paz de aquel que dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Tengo un alumno en el convenio que tiene una frase muy común. Cuando tiene alguna dificultad o algo así, me dice: profesor, estoy turbado, me dice. Y ya lo bromeamos con eso, porque es una frase bastante simpática en él, ¿no? Estoy turbado, por cualquier cosa está turbada. Bueno, a veces nos pasa también a nosotros, estamos turbados. Bueno, no se turbe vuestro corazón, dice el Señor, no tenga miedo. Esa paz del Señor da al creyente equilibrio mental y estabilidad emocional en la vida. Dice acá: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Fíjese que la palabra guardar aquí, en este caso, es un término de origen militar que indica la labor de un centinela. ¿Sabe lo que es un centinela? Que el que cuida, ¿no? Así que la paz de Dios es como un centinela a la puerta del alma. Esa paz está apostada a la entrada de nuestro corazón y de nuestra mente, custodiando todo lo que entra y todo lo que sale. La paz de Dios es la calma del corazón, dijo alguien, después de la tormenta del Calvario. Vuelvo a decirlo otra vez. La paz de Dios es la calma del corazón, después de la tormenta que alguien tuvo que soportar en el Calvario. Así que podemos descansar. Dice la Biblia: Él guarda las almas de sus santos. Hermanos, hemos visto el problema, nuestra preocupación. La solución es la oración. Y la promesa es la paz de Dios que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay un himno precioso que cantábamos cuando estábamos reunidos alguna vez, pero que está en nuestro himnario. Dice: cual la mar hermosa es la paz de Dios, fuerte y gloriosa es eterna paz. Grande y perfecta, premio de la cruz, fruto del Calvario, obra de Jesús. Y en su coro dice: descansando en Cristo, ¿cuánta falta nos hace? Siempre paz tendré. En Jehová confiando, nada temeré. Ahora, queridos, ¿cuál es la causa de ese gozo, esa gentileza, esa confianza, esa paz que inunda al creyente? Lo que dice al final del versículo 5. El Señor está cerca. Y ese es mi gran título de hoy. No crean que voy a extenderme mucho más. Ese es el gran tema del apóstol Pablo. Parece que lo dijera como al pasar, pero no es así. En realidad es el centro de toda esta exhortación para la vida cristiana que tiene Pablo. El Señor está cerca. Ahora, podríamos interpretar esta expresión de dos formas. En primer lugar, el Señor está cerca refiriéndose a su venida. Bueno, en el capítulo 3 y versos 20 y 21 habló algo de esto. ¿Recuerdan cuando dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para hacerlo semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar también a sí mismo todas las cosas? ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! El Señor, no cabe duda que está muy próximo. Los acontecimientos que ocurren en el mundo, especialmente en estos últimos meses, nos hacen pensar en la proximidad de la venida de Cristo. El escenario mundial creo que se está preparando aceleradamente. La mente de los hombres inclusive se está aclimatando a pensar en un gobierno mundial, en un nuevo orden, una religión unificada, en, qué sé yo, en avances de la ciencia como nunca antes se vieron. La inteligencia espiritual, el control de las personas, por lo que fuera, chip o lo que fuera, los estados que inciden cada vez más en el control de las personas,
el problema moral, por supuesto, la perversión que azota las mentes de los hombres y mujeres, en fin, tantas cosas que son indicios de una ruptura muy, muy, muy próxima. Así que aquellos que somos de Cristo, entendemos que pronto oiremos la trompeta, esa trompeta de gloria que nos llamará para volar al encuentro del Señor. Y decimos entonces con Romanos 13, esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Decimos amén, por supuesto. Pero la expresión el Señor está cerca, que nos da la idea de decir el Señor ya está aquí. Y entonces, de esa forma no la podríamos aplicar tanto a la venida del Señor. El Señor está aquí, ya. Entonces también puede indicar una cercanía muy próxima, no en el futuro, sino en el presente. Una proximidad inmediata del Señor hacia nosotros. Así que se podría interpretar como la presencia del Señor en la vida nuestra, de cada creyente. Pablo lo tenía cerca a Timoteo, Pablo lo tenía cerca a Epafrodito, a sus colaboradores, pero aún más cerca estaba el Señor Jesús. Tan cerca de él, que él podía sentir su presencia no solo a su lado, sino aún dentro suyo. Y quiero que pensemos en esta realidad que tenemos los creyentes, que es nuestra, hermanos. El Señor está cerca, cerca nuestro, cerca de nuestro corazón, cerca tuyo, hermano, hermana, cerca de nosotros cada día, a cada momento. Les cito solamente algunos versículos terminando. El Señor está cerca de nuestra necesidad, dice el Salmo 145, 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. El Señor está cerca en nuestras pruebas y tentaciones. Leo Isaías, capítulo 50 y verso 8. Cercano está de mí el que me salva, mi defensor. ¿Hay alguien que tiene algo en contra mía? Vayamos juntos ante el juez, dice el profeta. ¿Alguien se cree con derecho a acusarme? Que venga y me lo diga. Pablo hace un eco de estas palabras en Romanos capítulo 8. Usted debe recordar. Entonces podemos decir confiadamente con Deuteronomio 33, 12. El amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Lo cubrirá siempre el Señor, y entre sus hombros morará. A veces siento en mi corazón, y seguramente usted también, lo que David sentía en su Salmo 22, 11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Y es cuando puedo responder con el Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y entonces, finalmente, levanto mi voz y digo con renovadas fuerzas con el Salmo 75, 1. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Mis queridos hermanos, estamos próximos a cumplir un nuevo aniversario de la Iglesia. Fue un año difícil este, sin duda, y lo seguirá siendo. Y no sabemos por cuánto tiempo más, pero creo que va para largo. Probablemente mucho. Entonces, hasta que todos, si el Señor permite, vuelva a la normalidad, si Él no viene antes a buscarnos. Tuvimos que adaptarnos a nuevas formas de comunicación que, por frías y antipáticas que sean, son, gracias a Dios, los recursos que Él previó para que podamos estar congregados aún virtualmente. Pero la Iglesia está presente. Dios nos dio nuevas oportunidades de llegar a otros, de ayudar, de evangelizar. La oración intercesora cobró nuevas fuerzas en este tiempo. Los maestros y maestras siguieron con sus lecciones y nos da gusto que sigan teniendo el mismo entusiasmo y la misma vocación de enseñar a los niños, a los adolescentes.
Es precioso también ver cómo los jóvenes siguen comunicados en sus reuniones, en sus juegos, en sus cursos, en su evangelización. Es alentador saber cómo las hermanas continúan con sus encuentros, con su conferencia, con sus charlas. También la tarea de adolescentes, los discipulados. En fin, es bueno saber que la mayoría de los hermanos están comunicados. Es cierto, algunos no los vemos, desearíamos verles, pero bueno, respetamos su decisión, nos dicen que nos escuchan, que están presentes. Esperamos que sea así. Hemos podido seguir con la exposición de la palabra, hermanos, con el Instituto Bíblico y con todo aquello que conforma la actividad de la iglesia. Y desde este domingo, es más, a la mañana en directo por este medio, aunque luego se subirá, por supuesto, al canal de la iglesia, pero deseamos que estén todos conectados a la hora del culto para agradecer al Señor por su obra de salvación, ya que es el día del Señor, y para oír hablar su libro. Y lo hemos podido hacer, porque la gracia del Señor estuvo y estará con nosotros, porque el Señor está cerca, porque cumple su promesa. Allí estoy en medio de ellos. Así que démosle gloria y alabanza, adoremos su nombre, que el amor fraternal permanezca, que la comunión abunde, que el testimonio se expanda, que podamos crecer en el conocimiento de Dios, amando su palabra y esperando su pronta venida. Nosotros los ancianos, queridos hermanos, estamos junto a ustedes, orando por ustedes, pendientes de lo que sucede y estudiando para dar al pueblo de Dios, dentro de nuestra limitación, el mejor alimento de su palabra. Y lo hacemos con gusto y con entusiasmo. Así que oren y sigan orando por nosotros. Iglesia amada, que el Señor nos dé un nuevo aniversario lleno de su presencia. Y todo esto sea para su gloria y para nuestra bendición. Amén. Glory.